Hola, hola, mi nombre es Yesenia Casillas, Yo soy Mariana Arias y esto es Mi Alma No Es Bodega. donde la cajita de Pandora se abre con conciencia. Preciosidades, vamos a hablar de un tema que se ha prestado a burlas, a chistes, a anécdotas, pero es algo muy importante porque todas hemos convivido con una suegra. Y lo peor, comadres, o lo mejor, que en el futuro todas vamos a ser suegras. Y yes, lo que pasa es que la suegra, la figura de la suegra, está muy satanizada como si fuera la villana del cuento. ¿Por qué pasa esto? Fíjate que sí, dijiste algo bien poderoso. O vas a ser suegra o tienes una suegra, seas lo que seas, la suegra existe. Y también tu mamá es suegra. Entonces, sí tiene un concepto súper satanizado en películas, en la vida real, el amor de mamá hacia el hijo, la hija, y luego esta nueva dinámica donde pues al final es tu parentela política o tu familia política. Efectivamente, el tema de la suegra es un tema de mucho de qué hablar, como dijiste, se presta para hablar de la broma, hasta el pan de caja, las últimas tapas, que la suegra, que el espantasuegras, y ya ahí viene tu suegra. Cuando se muera mi suegra la voy a enterrar boca abajo, por si se quiere salir que se vaya más para abajo. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión más que actual, que no digo que todavía ya se haya erradicado, pero es una cuestión de antes, porque por lo regular esto es más rivalidad entre mujeres, o sea, la suegra con la nuera, más que la suegra con el yerno, que sí hay, Claro. sí hay casos, es menos, no deja de ser menos importante, pero es más con el tema de las mujeres, porque antes era muy visto esto de, es que no sabe lavar, es que no sabe ser una buena mujer, no es la mujer que quería para mis hijos, no sabe educar a los hijos, y entonces empieza el conflicto. Y justamente hace poco salió un problema en nuestro país donde una suegra atentó contra la vida de su nuera hasta que se la quitó. Entonces, bueno, la señora estaba enferma y que sí, que sí, no, pero esto es muy común, hasta las familias se dividen o se separan o los matrimonios se divorcian gracias a la intervención de la suegra, pero es algo muy, muy marcado. Entonces, yo creo que es importante tener claros los parámetros y los límites de hasta dónde tu mamá, que es suegra, la mía, que es suegra, hasta dónde puede intervenir desde mí. Porque a veces cometemos la imprudencia o el error de permitir que mi mamá le diga a mi esposo o que o la mamá de mi esposo me diga a mí. Cuando yo creo que primero hay que llegar con el primer filtro, que es la hija o el esposo. Claro, y no balconear a la mamá. Oye, mi mamá me dijo que tú, entonces empieza esa situación. Pero también, ¿sabes qué he visto en terapia mucho? Que la suegra se mete mucho cuando hay niños, cuando llegan los hijos al matrimonio. Lo que pasa es que creo que como mamás es difícil visualizar que el hijo o la hija ya es adulto, que es independiente, que tiene el derecho de cometer errores. ¿Por qué, güey? Porque puede, porque es adulto, porque es su vida. Porque es humano. Exacto. Y ya cuando el hijo o la hija se casan, es difícil. Este caso del que platicas, bueno, es el extremo, afortunadamente no es el común denominador, pero incluso en el audio se escucha que la suegra cuando está ultimando a la nuera le reclama, tú te llevaste a mi niño, el niño de 40 años, ¿no? Sí. Entonces, sí es algo que lo hemos hablado mucho aquí, que hasta para ser mamá necesitas mucho autoconocimiento, mucha autogestión y mucha autorregulación. Y también necesitamos poner límites. Si alguien nos escucha de Europa, de algún otro continente que no sea América Latina, cuéntenos cómo se vive esto de ser suegra y nuera, porque bueno, aquí en México y en América Latina hasta se han hecho películas, telenovelas, y como dices, es muy permitido por la crianza, es hasta bien visto. Es que dice mi mamá que tú no eres una buena mujer.
Claro. Y aparte, ¿sabes qué creo, Mariana? Dijiste algo que es real. Esto se da más en América Latina porque somos más familias más muégano, donde nos cuesta más trabajo como mamás echar a volar a los pajaritos del nido, ¿no? Tanto hombres y mujeres. Pero creo que aquí es un tema de muy mala educación y gestión emocional de las mujeres hacia la educación, sobre todo de los hijos hombres. Porque todavía hay mucho machismo que nosotras mismas fomentamos, de yo te hago de comer, yo te sirvo, yo te lavo, yo te plancho. Está bien si no tiene nada que hacer la mamá, que bueno, pero no hacemos que el hijo sea independiente, que no tenga lo que aquí comúnmente llamamos, no se ha cortado el cordón umbilical. Y entonces, ¿qué sucede? Hombre, si tú nos estás viendo en tu casita, o misma mujer, o sea, dejemos de comparar a nuestros padres con nuestra pareja. De ahí es algo muy elemental, porque luego es, ay, es que mi mamá lo hace así. Pues sí, pero yo soy tu pareja, no soy tu mamá. O en las mujeres, es que mi papá todo me daba. Claro. Soy tu esposo, No, soy tu tu papá. compañero, no tu papá. Entonces creo que por ahí empieza el tema. Y volvemos a lo mismo que empezamos en todos los podcasts y ahí terminamos. La comunicación antes de casarte, antes de tener una pareja, antes de vivir con esa persona, ¿hasta dónde pueden permitirse que opinen? Fíjate que en algún momento cuando yo me casé, pues yo he tenido muy, muy mala suerte de novia con las suegras de novia, porque actualmente pues yo me llevo bien con mi suegra, afortunadamente, pero no me iba tan bien cuando era novia de fulano, ¿no? Entonces sí comentaban, sí hacían como esto de tienes una hija y como que me hacían a un ladito porque no era la joya que esperaban para su hijo. O me hacían hincapié así como mi hijo o mi sobrino o quién sabe quién es guau, es un tipazo, te estás llevando una joya de la corona. Y yo, ay, yo seguramente vengo de la basura, ¿no? Pero hacemos este tipo de Muy comentarios, sí, y a veces puede ser una broma, no digo que todo el tiempo estén dando Pero lata. son bromas pasivo-agresivas, Sí, seamos o sea, honestas, comadres. dejemos de estar fastidiando a la que viene nueva o nuevo en la familia. Y también hacer conciencia de que si tú eres la pareja que su mamá está haciendo comentarios, tú eres la o el indicado para poner ese límite. O sea, antes de que la pareja le ponga el límite a la suegra, si es mi mamá la que está molestando, la que está haciendo esos comentarios, no te hagas el sordo, no te hagas el ciego o la sorda o la ciega, porque sí nos damos cuenta. Y lo que no queremos, pues tampoco hay que ejecutarlo. Entonces, sí hay que poner límites. Fíjate que una vez a mí me pasó con mi esposo, que una tía en una comida me dijo, ay, es que yo amaba y me caía súper bien su exnovia. Ay, no, es que yo la quería muchísimo. Pero pues yo veo que está feliz contigo. Innecesario el comentario, no era mi suegra, bueno, no es mi suegra, pero era bien jodona. Es, porque no está muerta. Entonces, sí fue algo que yo no dije nada. Quien me conoce en esa época era más agresiva, más alterada. No dije nada, yo le dije a mi esposo, primera y última vez que tú permites que alguien haga un comentario así. No hay la necesidad, nadie le preguntó, oiga, ¿usted qué opina de la nueva novia? Nadie, yo no le pregunté por la exnovia, y son momentos incómodos que Claro. tampoco nos gustaría que nos hicieran. Entonces, creo que hay que empezar con la comunicación. ¿Hasta dónde pueden intervenir tus papás y hasta dónde no? ¿Hasta dónde estás irrumpiendo mi derecho como tu pareja y hasta dónde? Claro que tienen derecho a intervenir. Y ojo, también mucho ojo, también hay nueras y yernos muy canijos. O sea, no solo la suegra es la mala del cuento. También hay nueras que no te presto a la niña, no te presto al niño, y que quítaselo, y que tu mamá, y que nada más están busque y busque conflicto para, o se sienten aludidas por todo. Entonces yo creo que aquí hay que dejar estas cosas bien claras, tanto para la pareja como para los padres. Y es que cada quien tiene un lugar diferente. Sí, Claro. Papá y mamá son los progenitores, son la familia de origen, pero, y este no es un podcast de religión, ni No. yo soy religiosa, pero ojo, comadres, hasta en textos religiosos de diferentes prácticas viene esta parte, que cuando tú sales de tu familia de origen, tu familia es ese hombre o esa mujer con la que te unes, y si llegan a tener hijos o no, eso es independiente, pero tu familia ya es
tu esposo o tu esposa y la prioridad la lleva la persona con quien vives. No te estoy diciendo que agarres a patadas a tus papás, a tus hermanos, pero la prioridad la debe de tener con quien vives y comadres que son suegras. Tenemos que aceptar esto sin drama. Nuestros hijos y nuestras hijas tienen derecho de hacer su vida. Y les voy a contar algo en primera persona. Lo siento por mi familia, los voy a balconear. Fíjense que yo solo tengo un hermano, un año más chico que yo. Y él desde muy jovencito se casó. Y entonces, aunque, entre comillas, mi mamá no era una suegra muy posesiva, según yo, ¿verdad? Necesitaríamos preguntarle a sus esposas. Lleva dos, no creo que son tantas. Tiene un harem. No, a su ex esposa y a su esposa. Pero mi hermano, a pesar de que estaba muy chamaco, 18, 19 años, él siempre puso estos límites tajantes. Yo creo que muchas veces sí rayó en lo burdo y en lo grosero, y era así de, con mi mujer no se meta. En México se usa decir, con mi vieja no te vas a meter. Pero es que así la quiero. Y hoy que estoy de este tamaño adulta, que ya tuve un matrimonio, que ya tuve un divorcio, digo, qué bueno. Incluso ya se lo dije un día a mi mamá, qué bueno que mi hermano es este hombre que ha sabido darle el lugar a su pareja, porque la pareja es la prioridad, que fue un hombre que se supo cortar el ombligo de la familia primaria, porque también cuánto daño se le hace a las esposas cuando tu pareja no sabe ponerle un límite a su familia, y también se ve fracturada la masculinidad, la fuerza, la virilidad, toda la protección de los hombres, cuando todo el tiempo su familia de origen los están manipulando, porque somos manipuladores. Sí me podrán decir, desde el amor, fue con buena intención, pero finalmente somos manipuladores. Y pues bueno, la historia de él, a ver si viene un día y no la cuenta, pero también como que el llegar a encontrar esta persona con la que pudiera formar una familia, le llevó varios años. Finalmente lo logró, pero yo lo que rescato de él, ojo, no es ningún hombre perfecto, no crean que no lo que porque es mi hermano, no se los estoy vendiendo, comadres. Yo sé también de qué pie cojea, pero en esta parte sí digo, qué bonito que sepa darle el lugar a sus parejas, porque ahí les va. Yo ya cuando estuve del otro lado, el estar con una pareja que todo el tiempo permite que la familia de origen de él sea pasivo-agresiva contigo. Yo con mi exmarido, con el papá de mi hijo Matías, yo nunca conviví con su familia. Yo la primera Navidad como novia de él, todavía llevé unos presentes y todo. Vi unos incidentes muy feos. Una de sus hermanas habló cosas bien feas y bien delicadas de mi familia, en especial de mi mamá y de mi hermano. Yo en su momento la confronté por teléfono y como buena mexicana, ¿verdad? Empoderada y echada para adelante, ya iba yo, cara a cara, porque también esa soy yo o esa llegué a ser yo. A ver, sí, pero de frente. Y justo mi madre me dijo, no vale la pena, hija, porque el que está entre la espada y la pared es él. Y no nos engañemos, comadres, como es el noviazgo, es el matrimonio. Les puedo decir que a pesar de que yo dije, yo pinto mi raya, con tu familia de reunión, qué bueno, tú disfruta, haz lo que tengas que hacer, llega a la hora que tengas que llegar, pero de alguna manera siempre están mal opinando o con la palabra, como deseando el mal, con la palabra, pues sí, como viendo mal a la pareja, y eso no es del todo grato. No se crean, me quedó la enseñanza. Si en un futuro vuelvo a ser así maltratada de esa manera pasivo-agresiva por la familia política, sí es una red flag. Sí hay que
que retirarse, y por eso no tengamos miedo de poner límites a nuestras familias de origen para que respeten a nuestras parejas, hombre o mujer. Por eso les platiqué el ejemplo de mi hermano. Y no por eso lo amo menos, no por eso él no está cuando lo necesito. Mi hermano se quita la camiseta y se quita el pan de la boca cuando de veras lo necesito. A veces nos vemos poco, pero tiene una vista de rayos X que ese hombre sabe cuando yo tengo el pie en el cuello, pero tiene derecho de vivir su vida como él quiera, sin que yo me meta. Así es. Y con quien quiera. Es muy interesante porque también a veces es una rivalidad entre suegras. Es decir, a veces la mamá de la mujer o empieza, no le prestes al niño. Ay, no es que tu suegra, quién sabe. Sí, la suegra con no. la consuegra, ¿no? Las consuegras. Ay, no es que tu suegra tapó al niño y le cortó las uñas así. A ver, venimos de educaciones diferentes, venimos de formaciones diferentes. Y de nuevo tú eres quien tiene que ponerle límites a tu mamá y con todo el amor del mundo decirle, mamita, no me pongas más el pie ni seas intrigosa. Porque muchas veces, yo lo he visto con mis ojos como terapeuta, lo voy a hablar como terapeuta, ni siquiera como persona, que también tengo mucho que lavadorear, pero no se trata de eso. Se trata de que he visto cómo es que mi mamá y mi consuegra, ¿a quién le presto al niño y se lo doy a mi mamá? Tengo que esconderle a mi suegra y luego se lo presté a mi suegra y no le tengo que decir a mi mamá. ¿Qué dilema tan espantoso no poderle decir a tu mamá, voy a prestárselo a mi suegra, o mi suegra quiero que le haga el atole así y tú no se lo hagas así, mamá, o dale chance de que lo haga? ¿Qué pasa? No sucede nada. Hay que entender que tu suegra también tiene derecho de convivir con tu hijo. Y puede ser que tu suegra te caiga muy mal, que tenga malos modales, malos hábitos. Al final no es tu mamá, ni vivió en el núcleo familiar al que tú te educaste. Porque nosotros pensamos, todos, que nuestro núcleo familiar es el mejor. Yo lavo los trastes con pino, cloro, vinagre, quién sabe qué, y es la mejor fórmula. Entonces me caso y mi marido, no, es que mi mamá le echaba a quien... No, esa fórmula no. Y empieza el conflicto. Y ahí, es que pinche vieja, no, pues es que vino tu mamá y lavó. ¿Por qué no entender que el matrimonio es una sociedad donde vamos a hacerlo a nuestra manera? Yo lo he aprendido, no creas que fue fácil, pero ojo, yo no hice lo que hoy te recomiendo en su momento. Yo me casé y he vivido muchos años mi vida como el Borras y la he ido ahí capoteando, ¿no? Y ahora, afortunadamente, sí me abro a escuchar los consejos de mi suegra, me abro a decir los consejos de mi mamá y a decir, no mamá, me gusta cómo lo hace mi suegra, no me gusta ninguna de las dos, me gusta cómo lo hace la vecina, las tres coman caca, me gusta cómo lo hace Mariana. Claro. Porque es una realidad. Y a veces mi mamá sí se siente, ay, ¿te gusta más lo que hizo? Sí, me gusta más, pero también me gusta mucho lo que hiciste tú. Porque no todos somos buenos para todo. Y hay que entender que nuestros hijos, bien dijiste, tienen derecho a comer la tierra o el lodo que quieran. Si eso los va a forjar y eso los va a ayudar, y tú quieres estar y participar, entonces te conviene no estarte peleando ni con tu yerno ni con tu nuera. Dales también el espacio, tienen derecho. Ahora yo veo que esto de los hijos, en nuestra nueva era, los pediatras son más restrictivos, que no puede hacer, que quién sabe qué, y entonces yo fui una mamá muy fodonga y le valía a Mauser lo que el pediatra decía, porque pues yo hacía lo que a mí me había funcionado con Amanda, ¿no? Pero esa soy yo no tenía problema en que le dieran agua, que le dieran un té, pero yo no puedo irle a decir a mi cuñada, por ejemplo la esposa de mi hermano, desde que yo era muy chica, no me dejaba darle agua, no me dejaba ponerle el chupón, que las mamilas de cierta marca, que porque no sé qué, y yo chiquita pues no entendía, y no le puedes cambiar el pañal porque quién sabe qué tú, y quién sabe qué mañas tengas, y yo decía, chale, qué pedo, ¿no? No lo puedes bañar, te doy permiso de bañarlo, y era un conflicto para mi mamá. No, y es que es bien especial. Sin embargo, te voy a decir algo, Mariana, ¿por qué menciono esto? Mi mamá con ella era la suegra más linda, más respetuosa, no se metía. Pero con mi otro hermano, como es discapacitado y tenía más injerencia, era bien metiche. Con la otra nuera, híjole, mi mamá era de esas nueras que no quieres en tu casa.
que yo le decía, mamá, déjala en paz, todo lo que quieras, díselo a tu hijo. Claro. No, es que casi mi hijo hay que cargárselos, ¿no? Y yo, qué pex. Y ahí te das cuenta que mi hermano, obviamente, pues, discapacitado, dependiente de mi mamá, obviamente, cuando quería estaba con su mamá y cuando no estaba en los brazos de su mujer. Entonces, mi cuñada, en ese momento, y mi mamá estaban en un pique, y ahora que ella no vive con nosotros y que ya se separó de mi hermano, es tan linda con mi mamá, pero porque mi mamá ya no está metiéndose en lo que no le importaba. Entonces yo llegué a ver a mi mamá siendo esas dos suegras. La linda, porque mi cuñada era canija y decía, usted no se meta, y nos ponía límites muy claros, o sea, no mi hermano también nos los ponía, y el otro no los ponía, al contrario, venía y se quejaba de su esposa. Entonces, tú te das cuenta que una sola mujer no es que esté loca, es que mi mamá bailaba el son que le tocara. Entonces, muchas mamás hacemos eso, hermanas y demás. Pero hablando de las suegras, lo mismo de la suegra con el esposo, que lo pague él. Ay, no crees que está muy huevoncito. Tu papá ya lo hubiera hecho, es que él era meneado. Sí, pues me hubiera casado, quítate y me caso con mi papá. O sea, sí hay que respetar mucho este tipo de cosas. No sé tú cómo lo ves, cómo lo has visto, cómo lo has vivido, pero yo desde este punto te lo digo. Yo también observo eso, que incluso la manera de ser suegros cambia si es hijo, hija, la circunstancia, la edad. Por ejemplo, yo también nunca he corrido con suerte de tener una familia política que me cobije, unos buenos suegros en ese sentido, unas buenas cuñadas. Pues yo creo que, sin ser perfecta, pero pues estaba yo como aceptable, una mujer sin vicios, trabajadora, shalala, ¿no? Que en su momento quería y respetaba a cada novio, y ustedes ya saben aquí como que la única relación larga y formal que tuve fue con mi exmarido, con el papá de mi hijo Mati, pero con mis papás, yo lo que he observado es, tienen una manera de ser suegros con las parejas de el hijo, sobre todo cuando mi hermano estaba muy, muy chavo, en esta primera vuelta que tuvo, pues yo los vi siempre muy comprensivos, muy protectores, incluso económicamente. Yo me acuerdo que en esa época mi papá decía mucho la frase de, si mi hijo no puede, pero para eso tiene papá. Me acuerdo porque yo iba con ellos, ir a las mueblerías, a donde sea, no sé, 3, 4 vueltas, varias, a comprar porque ya necesitaban el refrigerador, la alacena, y yo también participaba de eso con mucho gusto. Ahora en esta segunda vuelta, es mi hermano con más madurez, siempre ha sido un hombre muy, muy trabajador, nunca ha tenido vicios de sustancias, de fumar, de tomar, de nada. Entonces, con esta madurez, con lo trabajador que es, con lo proveedor que es, pues yo lo veo a él capaz de, no lo veo, es capaz de proveer en todos sentidos a su familia, pero ahí les va. Cuando tuvieron que ser suegros de la hija, siempre estaba esto, el huevón, el pendejo, pues si tú te buscaste un pendejo, pues tú tienes la culpa, pues es que yo quería opinar y vi que te estaba cargando San Plátano, mija, pero pues como ahí estaba el pendejo que te buscaste. Bueno, cuando se murió mi hijo Matías, que yo creo que casi todo mundo que ve Mi Alma No Es Bodega sabe que mi niño se murió al 3er día de nacido por un tema de que no estuvimos atendidos en tiempo y forma. Mis papás, amorosamente, sin que yo se los pidiera, se ofrecieron a pagar los servicios funerarios de Matías. Qué bueno, porque me evitaron en ese momento el conseguir la lana. Me acuerdo que mi celular, mi tarjeta de débito, se la quedó el papá de Matías, y yo dejé, yo creo como unos $200 en mi tarjeta, no crean que mucho, como 5,000 pesos mexicanos, por eso les digo cuánto es en dólares, para que lo puedan visualizar en otros países. Y bueno, yo salí y el chico no dejó ni medio centavo de dólar. Mis papás pagaron los gastos funerarios. Cuando se acaba el funeral, el crematorio, al otro día, es que el señor, o sea, el papá de Matt, no dio las gracias.
Y es que, imagínense, Ay, yo no, qué difícil. hinchado de las chichis, de los pies, con la herida de la cesárea, que todavía no procesaba mi realidad. Y yo, es que de seguro, Voy a no estar- sé, le voy a hablar con él para que venga. Ah, cómo chingaron con que no había ido a dar las gracias. No sé, si hubiera tenido fuerza física, les hubiera dicho, o sea, hay algo más grave, el niño muerto es su nieto, ¿verdad? Porque no había para la atención médica y se están fijando porque el señor no vino a dar las gracias. Así es. Pero bueno, pues eso es lo que ha habido y es lo que yo observo de las maneras de ser suegros de esta familia, que es mi familia, de una familia mexicana. O sea, si es si es el hijo el que necesita el apoyo, ahí está todo. Pues porque él es hombre, él tiene que dar, él tiene que pagar. Y habla mal de la familia, ¿no? Que no pueda. Y es, pues porque así me lo han dicho muchos, se buscó un pendejo, pues que se chingue con su pendejo. Aunque haya un problema más grave que un niño que ya está a 3 metros bajo tierra, no importa, el señor no vino a dar las gracias. Hoy se los cuento, comadres, como anécdota. Yo ya entendí que no le puedo dar instrucciones a Dios, que la gente no va a pensar como yo quiero, que las cosas no van a ser como yo quiero. Y se los cuento porque vamos todas para allá. Si no eres suegra directamente de que sean tus hijos, no sé, a lo mejor eres tía, abuela. Tus sobrinos te llevan a sus novios, a sus esposas, a tu casa, a tus ahijados. Y que conservemos la prudencia. El respeto. El respeto. Si no te gusta algo, Así hazlo de manera educada a la persona indicada, que en este caso es tu familiar, ¿no? Y ya de ahí tú, que eres la pareja, o sea, yo, Yesenia, si mi mamá me dice, es que Mariana, que es tu novia, no me gusta que haga esto, ok, yo lo voy a resolver sin venir a decirle, Mariana, fíjate que mi mamá dice que qué feo tu traje. O sea, por favor, porque yo solita estoy de intrigosa. Entonces, hay que tener prudencia. Dijiste algo que así pasa con muchas suegras y suegros. En el momento que seguramente no tenemos luego cabeza, ni él, ni ella, ni nadie, se están reclamando cosas que no podemos resolver y menos solucionar. Entonces, sí hay que tener mucha prudencia tanto en el tema de ser nuera o yerno, porque también hay nueras que están molestando a la suegra. No te tienes por qué estar quejando con tu suegra de tu marido. Claro. Tu suegra no te lo mandó en los Choco Crispies, ni te lo dio en una rifa, nada. Tú fuiste el personaje que se decidió casar con ella o con él. Oye, pero que tu mujer es una cualquiera, ¿a ti qué te interesa? Que tu marido es un huevón, tú puedes comentarle. Ve, observa, eso es lo que quieres, adelante. Pero no puedes estar duro y darle, metiéndole e intrigando más a la hija o al hijo. Porque entonces, en vez de ayudar, en vez de hacer que tu hijo mire o tu hija mire el error, el detalle, esa red flag, termina siendo tú la de la red flag. Y entonces cuando tu hijo o tu hija se divorcian, te lo dije, pero no me hiciste caso. Entonces terminamos alejados de la familia. Yo de verdad, tuve una suegra, es que yo tuve muchos novios, ¿no? Entonces, tuve una suegra de mi primer marido que, yo cómo batallaba con mi mamá y mi suegra. Y lo he visto en terapia, por eso les digo que esto es bien común. Mi mamá por acá me decía, sí, no, que no, ellas eran muy friolentas. Entonces, ellas decían que la niña sudaba de frío. ¿Cómo pasaba eso? No lo sé. Y yo siempre he sido así, doña Calores, siempre viví en menopausia eterna, entonces yo quería encurar a mi hija, ¿no? Y la abuelita la tapaba, la de parte del papá, y llegaba yo y la destapaba. Y entonces mi mamá se quedaba con la niña y llegaba la consuegra y, tiene usted razón, tape. Y llegaba yo, ¿y por qué la taparon? Tu suegra, pues tu suegra no la puedo detener. Entonces mi mamá, en vez de decirle, ¿sabe qué? No la tape porque mi hija es un dolor, déjala. Pero cuando estaba en privado conmigo, sí, es que son bien necias. Entonces no me ayudaba, o sea, era como esta doble cara mi mamá, ¿no? Con tal de que obviamente no pelearse con la señora. Pero mi suegra era necia, metida, que por qué tomaba la niña eso, que por qué la niña usaba esos pañales, que la niña estaba rosada, le encontraban cosas. Bueno, me reclamaban cuando la llevaba a la playa y se quemaba.
que la niña iba a ser morenita como yo, que si yo le ponía mucho bloqueador y la ponía hasta acá, ella va a ser blanca como la familia. O sea, era una cosa que yo entendía, bueno, no, porque estaba muy joven. Ahora entiendo que lo hacían a lo mejor por cuidar a la niña, pero era tanto que todo el tiempo parecía un reclamo. Todo el tiempo. Llegué a aborrecer a la señora. Y no me lastimaba, no me ofendía, pero era tanto Sí, es siempre ir incómoda en contra de mí. estén molestando siempre con lo Y mismo. mi mamá, cuando estaba con ella, sí, esa Yesenia tan maldita y tan desgraciada, esa mala mujer. Y cuando yo estaba sola con mi mamá, ay, no, hija, es que esa suegra que tienes. Entonces no había apoyo. Mamá del novio o la novia, no seas esa mamá que conflictúa y confunde a esa esposa, por ese hijo o a esa hija con su pareja. Sé de una pieza o no te metas. Porque de verdad uno, ¿a quién recurre? A los padres. Oye, mamá, ¿tú qué opinas? Y si tu mamá tiene 80 heridas y tiene una rivalidad y quiere ella ser la protagonista de los nietos o ser la protagonista y dueña y ama y señora de tu casa, porque, ojo, las suegras actúan desde sus heridas, actúan desde sus dolores, Claro. desde sus carencias. Y aunque me odien, señoras, la envidia les corroe. No esta envidia de ojalá te divorcies, pero sí hay esa envidia inconsciente de ella tiene lo que yo no pude. Entonces empezamos a sacar nuestro veneno interno y a atacar. Algo que decías ahorita y te lo iba a comentar, es que yo nunca pude ser una nuera querida. Es que a lo mejor a veces proyectamos algo que no somos. Y entonces en vez de darnos la oportunidad de decir, ay, bueno, yo veo a Mariana toda una mujer fatal, pero miren que es bien linda y que está viva en Eso te iba a Narnia. decir, es que yo creo que a mí la cara no me ayuda. No, porque das todo esa el mundo impresión. cree que soy bien mala onda, que soy No, una devora hombres, o sea, que eres así Nada como que ver, siempre aventada. vivo en el mundo de caramelo. Y entonces a lo mejor esa impresión das y, ¡ay, no! Esta ya de estar bien corrida. Lagartona, porque yo con el lo pobre escuché mijito. en mi casa, yo lo escucho en terapia, Sí. las suegras que atiendo me lo han comentado, las cuñadas que atiendo de mucha gente, es que se ve que la esposa o mi cuñada es así. Digo, nos vamos con la pinta. Entonces, yo creo que si te está costando trabajo llevar a cabo el papel de suegra, tanto como mamá de tu hijo, como mamá de tu hija, ve a terapia. Van a decir, es que no mames, Yesenia, me mandas a terapia para todo. Pues entonces no te metas o haz algo, amárrate la boca, la lengua. Sí. O sea, de verdad, a veces yo sé que quieres decir, al bebé yo le daba así. Pues sí, pero a lo mejor a tu nuera no le gusta, no le interesa tu opinión porque el pediatra dijo eso. O a veces es tu propio hijo o tu propia hija la que no quiere y le quieres echar la culpa a su esposa o a su esposo. Y tienen derecho de poner sus Claro. propias reglas. Este programa es el de la suegra. Voy a hacer un spoiler chiquitito de las cuñadas, porque tendremos otro episodio de cuñadas, pero, por ejemplo, con la esposita de mi hermano, que de veras amo y adoro, número uno, porque ama y respeta a mi hermano. Cuida a mis sobrinitos así, horrores, y además siempre es, ¿cómo decirte? Como la más abierta. Yo les hago videollamada a los chamacos y jamás me ha dicho, oye, güey, qué imprudencia, a mis hijos no les andes hablando, me manda foto, están dormiditos, o me contesta en la videollamada y me dice, mira, es que tomó mamila y se durmió. La verdad es una linda mujer conmigo, hemos hasta trabajado juntas y a lo que voy. Tienen derecho de poner sus propias reglas. Así como te digo que adoro a mi hermano, que adoro a mis sobrinos, y también amo y respeto a mi cuñada, si yo le marco un ejemplo, cuñada, vamos mañana a desayunar. Generalmente su respuesta es de, Mari, estaría bien, déjame comentarle a tu hermano y te aviso en la tarde. En el tamaño, en la madurez que tengo ahora, pues la respuesta es sí, mana, me avisas y vamos, hacemos y triunfamos. Y triunfamos. Yo sé que a lo mejor en años anteriores, más inmadura, con más juventud, yo le hubiera dicho, no, mana, pues tú decide ahorita, está bien que sea mi hermano, pero tú mándate tú sola. No, ellos tienen sus propias
reglas. Y Yo a lo no mejor tengo es la derecho de excusa, a lo mejor es la excusa para decirte no, Mariana, o no sé, lo voy a pensar y voy a poner de pretexto al Pero hermano. son sus reglas. Claro. Y tampoco me ves a mí marcándole a mi hermano. Sí. No, hermano, qué mala onda, estoy invitando a tu esposa a desayunar Claro. y siempre dice que te tiene que pedir parecer. Yo creo que al 98% de cosas que yo he invitado a mi cuñada, el 98% de las veces le entra conmigo a mis locuras. Y te lo agradezco mucho, cuñada, qué linda. Pero siempre su respuesta es esa. ¿Por qué sea ese su acuerdo? No lo sé, no me interesa, no es mi asunto, es asunto de ellos. No tengo por qué meterme. Claro, es muy importante no meternos. Fíjate que mi mamá no tuvo mamá y mi abuela paterna fue su suegra. Y yo tengo muy bonitas pláticas de mi mamá referente a mi abuela como suegra. Y quiero comentar que mi abuela era una mujer muy seca, muy católica, se veía hasta como amargada. Pero no te decía nada, no te insultaba, no te agredía, solamente era muy callada, a diferencia de mí, nada que ver conmigo. Yo creo que si me ve me excomulga de su vida, porque era una mujer muy reservada. Entonces, pero cuidó a mi mamá, le daba atenciones. ¿Y qué crees que ella decía? Cuando alguna vez mi papá decía, es que me voy a separar, ella le decía, sí, pero te vas de la casa tú, porque la casa es de la mujer. ¿Qué? Y siempre le decía a mi mamá, cuando mi mamá tuvo el diagnóstico de mi hermana, la mayor, como sorda, con síndrome de Usher, que es sordera y ceguera, mi mamá dice que se deprimió y empezó a volverse fodongona. Cabe mencionar que mi mamá le llevaba a mi papá 10 años, se la agarró de 17, 18 años, entonces, pues en ese momento punto que mi mamá tuviera 20, y entonces ya empezó a fodongarse, a no arreglarse, y mi mamá era de, ya sabes, del delineadote y la pestaña postiza. ¿Y qué crees que me cuenta? Que mi abuela, entre su discreción, la mandó llamar y le dijo, quiero saber por qué te estás vistiendo así. Que le dijo, no, pues no sé. Que le dijo, ¿sabes qué? No quiero volverte a ver así. Quiero que te arregles. Tú siempre tienes que estar arreglada. Porque el día de mañana que tú te arregles por lo que sea, Agustín te va a decir, ¿a dónde vas? Te vas con un hombre, te vas con mujeres. Tú acostúmbrate a estar siempre arreglada. Te lo pido, por favor, evítate problemas, evítate conflictos, porque a los hombres les va a empezar, bueno, al marido le va a empezar a llamar la atención y no puedes dejarte caer porque tus hijos. Entonces, hablando de que era una mujer súper reservada, nada metiche, pero era una muy buena suegra, porque te estaba dando, la cuidó en sus cuarentenas, la tuvo en su casa. Qué linda suegra. No, dice que la bañaba, la fajaba, todo, y que mis tías, las hermanas de mi mamá, de mi papá, y dice que una estudiaba y que la iban a consecuentar y Chayo, ¿cómo estás? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué ella no tiene esa disposición con sus nueras? Porque ella tiene sus propios miedos, sus propias heridas, le despiertan cosas. Y no es para balconear a mi mamá, eso te lo estoy contando para que si tú eres esa suegra que le despiertas heridas, que no sabe cómo actuar, porque yo sé que mi mamá no lo hace de mala fe, es el dolor de lo que a ellas les faltó, de lo que alcanzan a ver, y aparte nuestros dolores y nuestra propia ignorancia de lo que somos y quiénes somos, entonces se vuelve una lucha de egos. Y la suegra no tiene por qué ser tu enemiga, háztela su amiga, de verdad. O sea, también si no te cae bien, también no es a fuerza que te caiga bien. Es más, te voy a decir algo, si te cae mal tu suegra, o tú le caes mal a ella, pero la tratas con respeto y ella a ti, es más valioso que si se amaran y fueran así dating. Eso te iba a decir. Mucho más valioso. Sobre todo creo que ahí está el balón del lado de nosotras, de las nueras, porque tienes que recordar que es la progenitora de tu esposo, se supone que es la persona que más amas en el mundo. Hay algo que yo respeto en la vida, así como respeto a mis papás, porque son los grandes, con lo que son y como son. Respeto a los progenitores de todas las personas, a tu papá, a tu mamá, a los de Yes, pase lo que pase. Y yo podría llegar, no sé, cancelado un día a casa de Yes, ¿y qué tal si su mamá me corre? Yo no me pondría al tú por tú con la señora, no. Yo no sé si está de buenas, de malas, si pasó algo terrible, si tomó un medicamento y se alteró, jamás lo haría, jamás. No. ¿Por qué crees, comadre? Y lo digo de verdad, no tenemos el derecho
de ser groseras, de ser imprudentes con la suegra. Te voy a poner algo más drástico. Sé respetuosa, no vayas a su casa, que vaya tu esposito, déjalo que vaya a ver a su mamá, Sí, no que fastidis. lleve a los niños. Tú pórtate a la altura. Yo supongo, bueno, no supongo, también lo viví, que es muy feo estar entre la espada y la pared. Claro. Cuando te das cuenta que esa persona, que por lo que sea es especial para ti, o le ponen cara en tu casa o viceversa. O sea, yo no visualizo a quien sea, mucho menos a una pareja, siendo grosero, siendo despectivo, comadre. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que de verdad mi suegra atenta contra mi integridad, es muy grosera, no la frecuentes, comadre, pero tampoco seas Ajá. grosera. Como te digo, toma este lugar, bueno, como de jerarquía, y piensa que a lo mejor es el mismo respeto o la misma prudencia, no respeto, prudencia para tus padres, para tu familia, porque bien lo dijo Jess, todos somos diversos. Mucho. Y lo que es chido, aceptable y permitido en nuestra familia, en otra se puede ver súper, súper raro. Y hay espacio para todos, amadas, queridas suegras. No, tus hijos y tus hijas tienen derecho de amar, de hacer sus propias familias, y no nos tiremos al drama. Esto no es corona de lágrimas. Perdón, doña Victoria Rufo, le mandamos un beso. No es novela de Victoria Rufo, para que tú digas, es que yo te di la vida. Primero conociste madre, pero trajimos a los hijos al mundo para que se fueran a hacer su vida igual que la hicimos nosotros. Igual que, exacto, tus hijos tienen tiempo de caducidad. Y de verdad, insisto, ten ese respeto. Ahora, a las que son muy jóvenes, como yo que soy tan joven, no es cierto, las que son muy jovencitas, de 20, 25 años, o más chiquillas, que ya son nueras, yo comprendo, créeme, estuve ahí, pero nadie me enseñó, nadie me dijo, ten paciencia, tú tienes tu lugar, eres valiosa desde donde estás, no permites que nadie te haga pensar diferente, o que eres tonta, o que eres ignorante con tus hijos, o con tu esposa, o con tu esposo, o para lavar ropa. Igual tú, si tú eres muy joven y que eres un pendejo y que eres pobre y que eres mediocre, nadie nació con las manos llenas de dinero ni con las bolsas. Nacieron a lo mejor con las bolsas llenas de sus padres, pero no tú. Entonces, no te enganches con tu suegra o con tu suegro. No permitas que si tu suegra te quiere dar una indicación en este arrebato de juventud, de inmadurez, no, y entonces, porque yo también estuve ahí y yo cometí muchas imprudencias y estupideces, porque nadie me dijo, oye, desde la conciencia, desde el respeto a la señora, porque luego tenemos este celo, Mariana. Esto no pasa entre hombres, esto pasa entre mujeres, el celo a la suegra, pero celo de qué, si es su mamá, tú eres la esposa, nunca va a ser igual, y tenemos que respetar esa parte, donde es básica la comunicación y entender que mamá no puede venir a mover cosas de la casa, de la familia, de su hijo o de su hija, ni a disponer si la planta va aquí, no puedes disponer. Podrás tener una sugerencia, no te tienes por qué enojar si no la toman en cuenta, si no te llaman para el bautizo, para los recuerditos, si no te tomaron en cuenta, es que tengo derecho a hacerlo ahí abajo de la mesa. Imagínate que Marina y yo somos pareja y la planta es nuestro hijo, y tenemos que pedirle permiso o opinión a su mamá, a su papá, a su cuñada, y luego mi mamá, y luego mi otra hija. O sea, ¿ustedes se imaginan qué tipo de planta va a estar más chueca de lo que ya está? Entonces, tenemos que entender que ellos tienen derecho, si no lo quieren bautizar, que no lo bauticen. Si lo quieren rapar, es su problema. Claro, estamos hablando de cosas normales. Estás viendo que lo están maltratando, que no le dan de comer, que la situación es... Tienes que ir a poner una denuncia. Ya tienes que hacer otro tipo de cosas. Pero sí respetar. Si tu yerno no es el yerno que querías para tu princesa tibetana, ni modo, te hubieras ido a llevarla ahí con la reina, ya se murió, bueno, con la nueva reina Camila de Inglaterra y así. O sea, entiende que cada quien vamos a elegir y a veces elegimos mal, pero eso es lo que necesitamos para avanzar. Si tú te haces enemigo de tu hija, de tu hijo,
de tu nuera o de tu yerno, lo único que vas a hacer es alejarte de la posibilidad de compartir lo bello que tienen también para ti. Entonces, yo considero que es bien importante y ha de ser muy bonito ser suegra. Yo ya soy suegra y el chico que es novio de mi hija, pues yo siempre, quien me conoce, yo hago bullying, estoy molestando, hago bromas muy sopes y el chavito llega y ya me conoce. Y hola señora, es súper respetuoso, súper educado y yo sería incapaz, dentro de mis bromas tontas, sería incapaz de faltarle al respeto, porque el niño es educado. Yo no me meto en lo que van a hacer, lo que van a comprar, pregunto 2, 3 cosas y no, es más, ni siquiera luego estoy mucho tiempo con ellos cuando están en casa, porque yo sé que él no va a verme a mí, aunque le caigo súper bien, ¿no es cierto? Pues yo sé que no va a verme a mí y tengo que respetar y habrá cosas que a él no le gusten de mí, como a mí no me van a gustar cosas de él y yo a la que le tengo que indicar a qué hora se va, a qué hora llega, si hizo algo que no nos parece a la casa, una grosería a la mejor a la niña por decirte algo, yo a la que se lo tengo que decir es a ella. Y un día, se los voy a compartir, le dije a él que muchas gracias por soportar a mi hija la chiquita, por tolerarla, no por soportarla, por tolerarla, por tenerle paciencia, porque Fara es complicada. Y luego Fara, con sus celos, le hace groserías bastante marcadas, que por más que le decimos, pues en su condición del déficit y el tema de la intolerancia y la frustración y todo lo que ella vive, es grosera. Y yo le he dicho, te agradezco que tengas esa paciencia y tolerancia con mi hija. Yo sé que es grosera. Y créeme que en privado se lo digo, se lo hago ver, la regaño, no lo hago enfrente de ti, porque a lo mejor puede decir, pinche vieja está viendo y le vale. ¿Y qué crees? Que me lo tomó a bien. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque él no tiene por qué hacerse, ni aguantar ni a nadie, porque él es novio de mi hija, no de mi familia. Entonces hay que entender, valorar, respetar, llegar a acuerdos y siempre con esa manera de pues, buscarles la forma. Tú eres el nuevo en esa casa a la que te estás yendo a meter. Busca, eres tú el que se tiene que adaptar con un montón, no un montón se van a adaptar a ti. Y en esto que hablas del montón, a ver, comadre, si tú detectas que tú eres esta familia de origen, que tú eres esta del montón que tiene que recibir a un nuevo miembro y de veras no puedes, checa en terapia, porque el origen de estos conflictos es muy profundo, más allá de lo evidente. Muy probablemente tú no estás ocupando a nivel emocional, espiritual, no sé cómo decirlo, energético, el lugar de mamá, el lugar de progenitora o de progenitor de tu hijo. Revisando en terapia, tal vez estás mal colocada, estás en el lugar energético de la pareja, porque, perdón, también eso pasa con los papás. Que son incestos energéticos. Sí, estamos de pareja emocional de los hijos y por eso no es posible que así venga el rey de Inglaterra, el gran empresario, quien sea. La mayoría dicen, es que quiero que mi hija sea feliz, quiero que mi hijo sea feliz. ¿Y qué te hace pensar que no lo es? Claro. Si su felicidad es esa, entonces, mucho ojo. Sí, yo sé que todos queremos lo mejor para los menores de la familia, para los hijos, para los sobrinos, pero desde el lugar correcto, como progenitor. Si tú sientes que no puedes, chécalo en terapia, con tu terapeuta de confianza. Si no conoces a nadie que dé terapia, está Yesenia, está tu servidora, damos sesiones individuales. Así es. Y tienes derecho a ser feliz y tus hijos también tienen derecho a ser felices y a tomar sus decisiones. ¿Sabes también que es importantísimo de lo que acabas de mencionar? Que a veces no nos damos cuenta de los detalles o defectos o debilidades de nuestros hijos. Y entonces creemos que la pareja que tienen no lo merece, porque mi hijo o mi hija es guau, y entonces a veces no le sabemos dar, no un consejo, sino un comentario, una aportación inteligente y que valga, que sea de valor. Entonces, si tú te das cuenta que tú ves a tu hijo y a tu hija perfecta, ojo, no, tampoco estoy diciendo búscale todos los errores, pero a veces tú como mamá, tú como papá, eres el refugio de los hijos, eres al que uno se acerca. ¿Tú qué opinas, mamá? ¿Tú qué opinas, papá? Y si tú no tienes una gestión emocional
no eres objetivo, no eres claro, por mucho que nos duela, a veces los errores de parte de nuestros hijos, como cuando el hijo o la hija es infiel, como cuando el hijo o la hija a lo mejor tomó algo que no tenía que tomar, fue grosera con la suegra, con los hijos del esposo, del otro matrimonio. A veces que vemos a nuestros hijos con tanto amor mal enfocado que no sabemos darles un consejo adecuado. Así. Y si tú te estás dando cuenta que, sabes que yo no le veo ningún defecto a mi hija maravillosa, ojo, esa es una gran red flag. Yo creo que con eso nos quedamos. Pon mucha atención a tus hijos, desde el amor, busca el enfoque correcto, porque un amor mal enfocado te lleva a vicios, te lleva a consentimientos y a criar cuervos que sacan ojos. Entonces es bien importante. Y también creo que dentro de este amor mal enfocado, cuando estamos todo el tiempo jorobando con que tu esposo, con que tu esposa, con que la floja, el huevón, el que no es proveedor, la holgazana, creo que es también la manera en que a veces los papás o los suegros quieren condicionar el afecto a su hijo o a su hija. A ver si al sentir que ya no lo quiero, a ver si al sentir que lo rechazo, que ya no tiene mi apoyo, se decide y deja a ese baquetón o a esa baquetona y condicionamos el afecto, condicionamos el apoyo. Una persona con la que yo salía, él tiene hijas ya jovencitas de prepa y de universidad. Y un día me dijo, no, yo nada más que se gradúen de la universidad y es su problema, ya les hice 15 años, ya les voy a pagar la graduación. Y la verdad me movió el corazón porque me recordó a cosas que yo escuché en mi casa. Y si se quieren casar, que el pendejo que escojan les pague la boda y las mantenga. Y le dije, te voy a decir algo y a ver si no me cuelgas el teléfono. Dije, no digas eso porque son niñas. No les condiciones tu afecto y tu apoyo, porque toda la vida van a necesitar de ti, porque son tus hijas. Tú eres la autoridad en su vida, tú eres el mayor. Y entonces sí, imagínate que ellas te escuchan y sienten que tienen este afecto condicionado hasta que acaben la universidad. Y como adultas, como mujeres, tienen un problema, tienen una apuración, alguien las está maltratando y no se sienten con la confianza de decirte, papá, me pasa esto, ¿verdad? Pues porque ya tienen un esposo y el esposo que se chingue. Y si el porque es esposo el pendejo y te vas a encontrar está a fuerza así, un pendejo. le dije, perdón, a mí no me importa lo que les das o no a tus niñas, a tus bebas, que yo sé que son jovencitas, pero les decía a las niñas o las bebas. Y dije, pero no creo que sea bien. Y me acuerdo que me dijo, no, sí tienes razón, nunca lo había pensado así. Le dije, así es que pues, ni modo, yo no sé si sea correcto o no, pero yo he visto este otro lado. Cuando trabajaba yo de ejecutivo bancario, conocí a un papá que pidió préstamos en todos los bancos autorizados en México, tarjetas y demás, porque su hija tenía ganas de casarse. De cierto modo, la persona con la que se casó no tenía los recursos y el señor dijo, tú no puedes, pero yo sí. Y es mi única hija, el señor no tenía más hijas. Y entonces, creo que es un acto también de amor bonito. ¿Por qué no? Sí, claro, claro. O sea, también está la otra parte donde es la por qué parte no? bonita. O sea, y sí yo recuerdo que la familia de la chava, había muchas opiniones. Ay, qué bueno que el papá la está apoyando, pero es que el esposo o el que va a ser el esposo no está poniendo ni los chicles y es que él nada más está poniendo invitados. Y a mí me quedó muy grabado este papá en la mente, porque él no se dejó llevar por las habladurías de las personas, fuera quien fuera. Él apoyó a su hija en un sueño que ella tenía y lo demás no le importaba. Claro, vamos a quedarnos con esa gran reflexión y por último, para ya cerrar este podcast, quiero comentar algo que es muy importante. Sí, Mariana comentó que el esposo o la esposa pueden ir a ver a sus familiares y muchas veces la suegra, los cuñados, los tíos, la familia política, a veces no quiere ir el esposo o la esposa porque él también ya considera que es una agresión para ellos, porque no están respetando lo que ellos o ellas eligieron y entonces ya no quieren ir. No supongan,
Si tu hijo o tu hija no está yendo a verte, pregúntate por qué. Pregúntale a él en privado y no le quieras decir, es por tu marido, ¿verdad? No, es que esa pinche vieja ya te... No. Recuerda que tu hijo y tu hija tienen la capacidad y el derecho de elegir. Si son influenciados o no son influenciados, es asunto de ellos y tú tienes que resolverlo con ellos sin llegar a los roces con la pareja, porque al final el que decide va a ser tu hijo y tu hija. Y ese vínculo es inquebrantable. Así que foméntalo desde la parte sana, desde la parte inteligente, desde la parte hasta por conveniencia. Hasta por conveniencia. No quiero a mis hijos lejos, me cuadro, me acomodo y como te dije, a veces es más valiosa la relación y más respetable la relación de respeto cuando no nos caemos bien que cuando nos caemos muy bien, porque cuando te cae alguien mal y te esfuerzas por ese respeto, es más valioso porque si te cae bien no te esfuerzas, es natural, pero si te cae mal y pones tu mejor cara y lo haces, créeme, es mucho más valorado y retribuido. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast donde hablamos de las suegras. Hay muchísima tela de dónde cortar. Un día voy a invitar a mi suegra a que venga a hablar mal de mí, no es cierto, porque la verdad es que tengo una muy buena suegra y que es algo muy bonito tener esta relación con la persona que es la mamá de la persona que amas, ¿vale? Muchísimas gracias, Marianita, por estar acá. Gracias, Jess. Gracias, comadres. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias. Si eres suegra, llámanos si tienes alguna de estas red flags. Cuídate mucho, que tengas buena tarde. Bye, bye. Bye.